Muy buenos días, tardes, noches o lo que sea. Esta es la lección número 27 del módulo 15 de Preparatoria Abierta Guanajuato. Hola. Entonces, pues hoy vamos a continuar donde nos quedamos en la otra lección. Estábamos viendo la suma de Riemann, fue lo último que vimos. Entonces, pues vamos a continuar ahí. Vamos a continuar con eso. Si está el micrófono, sí, ¿verdad? Muy bien. Entonces, definición de una suma de Riemann ya la vimos. Se refiere a cualquier punto intermedio en los intervalos, ¿verdad? O en el intervalo, en un intervalo iésimo o en cualquier intervalo de la partición de donde salen los rectángulos. Eso ya lo vimos en la clase pasada. Se llama suma de Riemann de f para la división de delta. Muy bien. Figuras 14 y 15 dice Sn es menor que A, menor que Sn. Una es por la izquierda, una es por la derecha, ¿verdad? O una es con el límite suma por la derecha cuando el límite es la parte derecha del intervalo, y suma por la izquierda cuando se toma el intervalo la parte izquierda para el rectángulo, ¿verdad? Entonces, ambas desigualdades se cumplen cuando se trata de funciones definidas positivas y crecientes en el intervalo. Este es un caso bastante similar al del área del círculo de radio R. Ahora bien, si el número de n rectángulos es muy grande, o de forma equivalente si delta x es muy pequeño, entonces el valor de la suma de las áreas rectangulares debe parecerse mucho al área de la región A que deseamos definir. Muy bien. La suma de las áreas de los rectángulos tiene que acercarse mucho al valor real del área bajo la curva si usamos muchos rectángulos, ¿verdad? Que usar muchos rectángulos es usar particiones muy pequeñas. Eso fue todo lo que dijeron en este párrafo. Como se puede apreciar, cuando delta x o cuando el tamaño de la partición es muy pequeño o tiende a cero, n se incrementa indefinidamente. N, que es el número de particiones, ¿verdad? O el número de rectángulos que va a haber, se incrementa indefinidamente, o sea, tiende a infinito. Y en consecuencia se observa que tanto por la izquierda y por la derecha, las sumas por la izquierda y por la derecha de las áreas de los rectángulos de las particiones se aproximan al valor exacto del área de la región A. Y precisamente este es el concepto de límite. Una vez más, ya habíamos visto que el límite es cuando algo tiende a cero o tiende a infinito o tiende a algún valor, ¿verdad? En este caso es que el delta x tiende a cero o que el n tiende a infinito, dependiendo cómo lo usemos. ¿Ok? En otras palabras, se tiene que, y aquí está, ¿ok? Cuando n tiende a infinito, en la suma por la izquierda tiene que ser igual al área, y eso tiene que ser igual a cuando n tiende a infinito al límite cuando es la suma por la derecha. Y por lo tanto, o no me acuerdo bien cómo se lee esta doble flecha, se lee entonces, o sí, solo sí, no sé, ya no me acuerdo. El límite de delta x, cuando delta x tiende a cero, de la suma de Riemann es igual por la derecha, ¿sí? O cuando tomamos los valores por la izquierda, cuando tomamos los valores de la función al inicio, pues debe ser igual al área y debe ser igual a el límite cuando delta x tiende a cero de la función cuando lo tomamos por la izquierda, ¿sí? Que si se fijan solo cambian en los intervalos, ¿verdad? O en los límites de la suma, ¿sí? Son los que cambian siempre que el límite exista, obviamente. Y el límite anterior es uno de los conceptos fundamentales de cálculo y se llama integral definida. Todo este límite es la integral definida por medio de sumas de Riemann, ¿okay? De la función f desde el punto A hasta el punto B del intervalo definido. Muy bien. Y aquí está la definición clara, ¿verdad? Que va a ser lo mismo que vimos allá arriba.
sea f una función que está definida en el intervalo cerrado a, b, la integral definida de la función f desde el extremo a hasta b denotada por, y aquí está la integral con límites, ¿verdad? Ahora sí, a b, eso es una integral definida de f de x o con respecto a x es la siguiente, es eso que vimos, ¿verdad? El límite ya sea por la derecha, por la izquierda o por la derecha, o el límite cuando el delta tiende a cero, la variación tiende a cero, la partición tiende a cero de f de xy, delta xy de en i, ¿verdad? Asume en i, siempre que el límite exista. Si la integral definida de f desde a hasta b existe, entonces se dice que f es integrable, ¿sí? Sobre el intervalo cerrado a b, y por ende se afirma que la integral existe al menos en dicho intervalo. El símbolo este es el signo de la integral o el símbolo de la integral, ¿verdad? Primera letra de la palabra suma, la S, ¿verdad? Que de hecho también proviene de esta sigma mayúscula de sumatoria. No es una sigma, es una... no me acuerdo cómo se llama esa letra. El número a y b son los límites de integración, sí, inferior y superior respectivamente. La expresión f de x se llama integrando, esto es el integrando, ¿verdad? Esto, estamos aquí integrando. El símbolo de diferencial, el de x o este que está acá, está asociado con el incremento, con este incremento, ¿verdad? Con este. Aquí era una i, le pusieron 1, pero era una i, se equivocaron. Está asociado con el incremento del de x, cuya longitud se denota mediante, ¿sí?, el tamaño, o por eso yo les decía aquí, la partición tiende a 0, ¿verdad? El tamaño de la partición tiende a 0. La longitud, veas en la figura 16. Y aquí está la figura que ahora sí tiene sentido, ¿verdad? La que yo les dibujé hace rato en el otro video. Aquí está, miren, ¿sí? Esa sí tiene sentido. Y aquí está con sentido, ahora sí. Entonces, ¿qué pasa? Pues dice, la integral definida puede representarse bajo la curva descrita por la función. Muy bien. Ese es el uso más común, ¿verdad? El uso básico. La integral de una función f de x con unos límites de integración me va a dar de resultado el área bajo la curva, o el área sombreada, o es superficie sombreada, ¿verdad? No es una consecuencia que la notación para las integrales definidas sea similar a la que se usa para las integrales indefinidas estudiadas. En la siguiente sección se dirá el porqué de ello cuando se analice el teorema fundamental del cálculo. Por ahora es importante señalar que las integrales definidas y las indefinidas son identidades diferentes. Una integral definida es un número, mientras que una integral indefinida es una familia de funciones. Sí, ¿verdad? Una integral indefinida nos daba una función de resultado, nos daba, por ejemplo, x cúbica sobre 3, ¿verdad? La integral de x cuadrada es x cúbica sobre 3 y no nos daba un valor. No, eso no es el área, eso es una función, ¿verdad? Pero la integral definida nos tiene que dar un valor real, un número, o imaginario, ¿verdad? Pero en este caso es real. ¿Qué más? Dice, una condición suficiente para que una función sea integrable en un intervalo cerrado AB es que sea continua en dicho intervalo. La demostración de este teorema rebasa el propósito de este libro, o sea que no lo van a demostrar, ¿verdad? Pero aquí te dejan el teorema para que lo leas y lo trates de comprender. La continuidad implica integrabilidad, ¿ok? No lo sé, pero les podrían preguntar esto en su examen, ¿sí? ¿Qué dice el teorema de la continuidad para el cálculo integral? Y pues la continuidad implica integrabilidad. Puede que te pongan 4 enunciados y este sea el correcto. Entonces hay que comprender, ¿verdad? Que si una función es integrable siempre y cuando sea continua. Entonces la continuidad sí implica integrabilidad.
Y aquí está el porqué, ¿verdad? Bueno, la explicación del teorema. F es continua sobre el intervalo cerrado B, entonces F es integrable en ese intervalo. ¿Es verdadero lo inverso al del teorema 2? No, ¿verdad? No forzosamente. ¿Por qué? Aquí dicen que esto solo es una condición suficiente para la integrabilidad, pero no dice que sea lo contrario, que sea una condición para la continuidad. Aquí no dice eso, ¿verdad? No porque algo sea integrable tiene que ser continuo. Explica tu razonamiento y brinda algunos ejemplos. ¿Por qué? Pues porque puedes hacer los límites de integración diferentes a los de la función continua, ¿verdad? O cerrar los límites donde se hace discontinua la función, me imagino, ¿verdad? Es lo que yo pienso. Describe la relación entre continuidad, diferenciación e integrabilidad. ¿Qué es la condición más necesaria? ¿Cuál es la menos necesaria? Pues la más necesaria yo creo que sería la continuidad, ¿verdad? Para la integrabilidad, la continuidad. La continuidad es la más necesaria en todo, ¿verdad? En la diferenciación, en la integración. Investíganlo en internet. ¿Cuáles condiciones comprenden a otras condiciones? Pues la diferenciación comprende a la continuidad, la integrabilidad comprende a la continuidad y estas no sé si se comprendan mutuamente, ¿verdad? O sea que se contienen, es lo que yo entiendo por comprenden aquí, ¿verdad? Vamos a ver las respuestas en el apéndice porque ya me quedé con dudas, pero pues por eso tenemos las respuestas, ¿verdad? Vamos a ver, estoy en la página 142, voy a ir a la 220 y todavía estoy, no, ya me pasé, ¿verdad? Segunda parte. Oh, sí, esto ya lo vimos, ¿verdad? Porque son integrales indefinidas. Pensé que ya eran definidas, pero no. Estoy en la actividad 8. Vamos a ver qué dice la actividad 8. La actividad 8 dice: ¿es verdadero lo inverso del teorema 2.2? Es decir, si una función es integrable tiene que ser continua. Dice falso. Que una función integrable sea necesariamente es falso que una función integrable sea necesariamente continua, ¿ok? O sea, sí involucra continuidad, diferenciabilidad, pero no lo contrario. Perdón, integrabilidad, ¿verdad? Pero la integrabilidad no involucra o no conlleva continuidad. Dice aquí que la función f en el intervalo 0 a 1 es igual a 1 y 2 en el intervalo de 1 a 2. Está claro que la función no es continua, ¿sí? Es una función escalonada, ¿verdad? Tiene un valor 1 y luego tiene un valor 2 de repente. Está claro que no, pero sí es Riemann integrable. O sea que sí se puede hacer integrable por sumas de Riemann. ¿Por qué? Pues porque puedes hacerlo aquí. Ok, vamos a hacer uno nuevo. Archivo nuevo en blanco. No guardar. Tengo mi función escalonada que la voy a dibujar con color verde ahora. Supongamos que este es el valor 1. Así. Y el valor 2. Aquí. Así, ¿verdad? Entonces no es continua. ¿Por qué? Pues porque aquí hay una discontinuidad muy marcada, ¿verdad? Pero sí es integrable con sumas de Riemann. ¿Por qué sí es integrable con sumas de Riemann? Pues porque yo puedo dibujar aquí en rectángulos abajo de ella, ¿verdad? Abajo de toda la función. Obviamente estoy dibujando poquitos, ya saben que tiende a infinito, que en este caso no lo tendría que hacer, pero bueno, es lo más chico para que siga el mismo patrón, esta, ¿verdad? Y así, entonces si puedo hacer sumas de las áreas de los rectángulos, si puedo, miren, ahí está, ¿sí? Sin cortes, sin nada, solamente, bueno, obviamente
Aquí se supone que continúa justo después de donde termina la otra. Pero bueno, ahí está, ¿verdad? Por eso la continuidad la integrabilidad no conlleva a continuidad, ¿verdad? Esta sí es integrable, esta función escalonada, pero no es continua. Describe la relación entre continuidad, diferenciación e integrabilidad. ¿Cuál es la condición más necesaria y cuál es la menos? Dice, la integrabilidad es la condición más necesaria, mientras que la menos necesaria es la diferenciabilidad. Bueno, hubiera buscado esto, ¿verdad?, en internet. ¿Cuáles condiciones comprenden a otras condiciones? Dado que las funciones diferenciables son continuas, este resultado implica que las funciones diferenciables comprenden a las funciones continuas y a su vez las funciones continuas comprenden a las funciones integrables. Ok, muy bien. Por ejemplo, la función, ahora sí, la diferenciabilidad significa continuidad, ¿verdad? Y la continuidad significa integrabilidad, pero no al reverso, ¿verdad? La integrabilidad no se refiere a continuidad y la continuidad sí se refiere a diferenciabilidad, ¿verdad? F de x es el valor absoluto de x. Valor absoluto de x en el intervalo de menos 1 a 1 es una función integrable por ser continua en todos sus puntos y no es diferenciable. Ok, en x igual a 0. Muy bien. Ah, caray, estoy en las respuestas, ¿verdad? 142, si no me equivoco. Ya resolvimos esas preguntas. Propiedades de la sumatoria. Notación sigma. Es la sumatoria con notación sigma, ¿verdad? Así es una sigma esta. Yo les decía que no se llamaba así, ¿verdad? Dice la primera propiedad que si yo tengo una constante o un número cualquiera por una función que si esté sumándose con is o con partes de la sumatoria, pues puedo sacar ese número, ¿verdad?, de la sumatoria y hacer la sumatoria pues sin el factor constante, ¿verdad? O sea, puedo sacar la constante de la sumatoria, igual que vimos en las integrales indefinidas que puedo sacar las constantes de la integral. Igual, ¿verdad? Tengo una sumatoria de dos funciones, pues puedo separarlo en dos sumatorias, igual que las integrales indefinidas. Aunque acá el libro nos dice no relaciones integrales definidas con integrales indefinidas, ¿verdad? Yo ya lo estoy haciendo, perdón, libro. Luego dice las fórmulas básicas de la sumatoria. Les dice que si tengo una suma desde igual a 1 hasta n de una constante, el resultado va a ser kn, siendo k una constante. Muy bien. Pues ahí está. Esto es una fórmula, hay que aprendérselas. La sumatoria de igual a 1 hasta n de i, pues va a ser n por n más 1 sobre 2. La sumatoria de i igual a 1 hasta n de i cuadrada va a ser n por n más 1 por 2n más 1 sobre 6. Estas las podríamos demostrar, sí, las podríamos demostrar. ¿Con qué? Con inducción matemática, pero es un tema para universidad, ¿verdad? Ya cuando estudien su ingeniería o sus cosas de esas, ojalá y les pongan a demostrar estas fórmulas, ¿verdad? Son divertidas de demostrar. Y cúbica es n por n menos 1 sobre 2 al cuadrado. Muy bien. Ahora tenemos herramientas matemáticas básicas del cálculo necesarias para tratar diversos problemas. Y aquí nos ponen un ejemplo de algo que va a usar herramientas de estas que acabamos de aprender, ¿verdad? Sumatorias. Prácticamente es lo que acabamos de aprender. Entonces dice... un ejemplo... La resuelven con límites. La integral definida como el área de una región. Bueno, vamos a ver el ejemplo. ¿Sí? Dice
Voy a subirle un poquito el aumento con que se vea el cuadrito. Evaluación de una integral definida como un límite. Evalúa la integral definida de menos 2 a 1 de 2x delta de x, perdón. Solución. Vamos a ver. Si no lo tuviera que resolver con sumas de Riemann, pues está muy sencillo de resolver, pero vamos a hacerlo como piden aquí. Dice f de x es igual a 2x, sí, ¿verdad? Esa es la función. Es integrable en el intervalo menos 2,1, ya que es continua en dicho intervalo. Es lo primero que hay que checar, ¿verdad? La continuidad. Y sí es continua, ¿verdad? La función 2x es una línea recta que está dibujada. Y pues es continua, no tiene nada extraño, ya que es continua. La longitud de cada uno de los n subintervalos de la partición va a ser, si esto es el intervalo de menos 2 a 1, pues sería 1, que es el límite derecho, menos el límite izquierdo, que es menos 2. Entonces 1 menos menos 2, o sea 3, entre n, que es n, pues el número de subintervalos. ¿Ok? ¿Cuántos subintervalos hay? N. Diría alguien por ahí, NPI. Debido a que la integral definida es negativa, no representa el área de la región delimitada. Eso es información extra, ¿verdad? Que no habíamos visto bien, pero pues sí. Bueno, vamos a ver qué más dice. Al seleccionar x y como el punto extremo derecho de cada intervalo, obtenemos f de x igual a 2 por a más i delta x. Es igual a 2 por menos 2, que es a más 3 entre n, ¿verdad? 3 entre n es delta x. Este numerito, bueno, este que ya no pude marcar, delta x, es 3 entre n, ¿verdad? 3 entre n. Y la i, pues ahí está. De esta forma, la integral. ¿Por qué 2 por todo eso? Pues porque la función es 2x, pero para x y, pues la función va a ser a más, bueno, el intervalo ya saben que es, bueno, no lo vimos así de detalle, pero vimos que era, si yo tenía la función, no, de hecho sí lo vimos, ¿verdad? No sé si explicárselos otra vez. Yo tenía las particiones desde A hasta B. Y acuérdense que dijimos que cada partición iba a ser, por ejemplo, A más el delta x, ¿verdad? Y si era otra parte, pues iba a ser A más 3 delta x y así sucesivamente, ¿verdad? En este caso es A más y veces delta x, ¿verdad? Porque es y el número de veces, porque es el intervalo y. Y pues ahí está. De esta forma la integral definida está dada por, y aquí nos ponen cómo escribirlo con la suma de Riemann, el límite, con donde el valor de la partición es muy pequeño, es esta parte de abajo, de la sumatoria sobre i de f de xy, que es todo esto, delta xy. ¿Okay? Esta es la última definición que vimos por acá. Voy a regresar para que la vean. Aquí está. Esta es la definición de integral definida. ¿Ok? Es la que estamos usando acá. Entonces, ahí está. Que debe ser igual a el límite cuando n tiende a infinito de f de xy, y igual al límite cuando x tiende a infinito de, y sustituyen todo, ¿verdad? Aquí está la sustitución y sacan los números. Porque acuérdense que pero qué número, porque sacaron, espérenme tantito, ya.
¿Qué hicieron aquí? ¿Por qué pasaron esto? Bueno, vamos a seguir lo que ellos dicen. Aquí sustituyen, ¿verdad? Los valores. 2 por menos 2 más 3i a la n, aquí está. Y el delta x, que ya sabemos que es 3 entre n. Acá está el cálculo de por qué es 3 entre n, ¿verdad? Y luego sacan límite cuando n tiene infinito de... Y aquí sacaron un 6... ya vi dónde está, aquí está. 2 por 3, 6n, ¿verdad? 6 entre n. Ok. Lo sacaron de la sumatoria, el 6 entre n. Perdón, es que me estaba confundiendo porque está aquí el límite sumatoria. Y aquí está separado, ¿verdad? Y dije, ¿qué pasó? ¿Dónde está el...? Ya no había visto la sumatoria. Dije, ¿qué pasó con la sumatoria? No vi que aquí estaba. Entonces, 2 por 3, 6 entre n es un número. ¿Por qué es un número? Pues porque el límite está en n, no en i. Y pues lo puedo sacar ese número de la sumatoria i, porque n no tiene i's, ¿verdad? Entonces lo saco de la sumatoria y me queda el 6n afuera de la sumatoria, no afuera del límite, porque ese sí es con n. Y luego hacen la sumatoria. ¿Cómo hacen la sumatoria? Con estas reglas, fórmulas básicas de sumatoria, ¿ok? Si se fijan, tenemos que aplicar varias, igual que en las integrales hay que aplicarlas por partes. Primero tenemos una suma, entonces lo separo en dos sumatorios. Vamos a hacerlo aquí, vamos a hacerlo paso a paso para que entiendan qué pasó, ¿verdad? Ya, porque bueno, hasta yo como que primero dije, caray, ¿qué está pasando? Pero es porque estaba dormido todavía. Ahorita vemos cómo surgió todo ese resultado. Entonces este es el que para mí es el problema, ¿verdad? O el que desencadena todos los cálculos. El 6n nada más es este 6n, salió aplicando esta propiedad, ¿sí? Tengo un número, lo puedo sacar de la sumatoria. Ok, eso fue lo que pasó aquí. Tenía un número aquí adentro, lo saqué de la sumatoria. Este 6n es un número. Y luego aquí hay que calcular esto con las fórmulas de sumatoria. Lo primero que hay que hacer es separar, como aquí hay una suma, separar en sus partes, esta parte y esta parte. Entonces lo voy a escribir todo esto igual, lo voy a copiar de hecho todo esto para no moverle nada, ¿sí? Eso queda igual, pero la sumatoria se divide en dos sumatorias. Voy a escribir un corchete para separar las dos sumatorias. Una va a ser, no le voy a poner los límites porque van a quedar re feos ahí escritos, y la otra sumatoria, ok, que tiene 3i sobre n, ok. Y pues ya tengo, bueno, voy a cerrar corchete y cerrar el otro corchete que es ¿verdad? Entonces ya tengo dos sumatorias, una tiene un número y ya sé que, bueno, en las reglas dice que si yo tengo la sumatoria de un número, el resultado va a ser n, si va de 1 a n, ¿verdad? Entonces estaba de 1 a n, sí, ¿verdad? Y entonces este resultado va a ser menos 2 por n. Ok, entonces vuelvo a escribir. Bueno, lo voy a escribir a mano, lo iba a volver a copiar, pero ya. El límite cuando n tiende a infinito de, poner un paréntesis ahora, de 6 entre n, corchete, y aquí el resultado de esto, que ya sabemos que nos da menos 2 por, bueno, por n. Entonces nos voy a poner aquí la n, así, menos 2n. Y la siguiente parte es 3i sobre n. El 3n otra vez puedo sacarlo de la sumatoria porque es un número, porque la sumatoria está con respecto a i, ¿verdad?
Entonces la n no es una variable, es un número fijo, que de hecho es el límite superior de la sumatoria. Entonces saco el 3n, me va a quedar aquí 3 sobre n, y la sumatoria de i la hago siguiendo esta fórmula, la 2, que dice n por n más 1 sobre 2. Entonces aquí si pongo un paréntesis, n por n más 1 sobre 2. Cierro el paréntesis, cierro mi corchete y bueno, no voy a poner todo este paréntesis para que no se confundan. Ok, todo es parte de del límite. Bueno, voy a poner una llave para que quede todo encerrado adentro del límite. Llave, toda fea, pero ahí está. Entonces bueno, quiero que lo vean bonito. Entonces vamos a cortarle aquí tantito y vamos a moverlo para acá. Ahí está. Eso lo hice solo para poder dibujar bien la llave. Ahí está. Ok. Ahora sí, lo que está dentro de las llaves es del límite, lo que está dentro del corchete está multiplicado por 6n y lo que está dentro del paréntesis está multiplicado por 3n. Muy bien. Y esto fue lo que hicieron, no sé si el libro se haya detenido ahí. Sí, miren, es esto que escribí, ¿verdad? Bueno, sí, ¿verdad? Corchete. Ahí está. Y luego voy a quitar todo lo que pueda. Vamos a hacer las operaciones, pues. A ver qué nos da. Entonces, primero lo de adentro. O primero qué. Bueno, sí. Este n con este n lo puedo eliminar. Y este n con este n lo puedo eliminar. ¿Sí? Y me va a quedar, bueno, voy a seguir poniendo el límite cuando n tiende a infinito. Déjenme ver si subió el video a YouTube. Muy bien, ya está el video en YouTube de la otra parte que me faltó. Esto ya los eliminé, las n's, estas de afuera. Entonces me queda 6 por menos 2. Voy a seguir poniendo la llave aquí. Menos 12. Y luego también ese 6 multiplica este 3. Ok. 6 por 3, 18. Pero 18 entre 2 me da 9. Ok, ya hice 6 por 2 y 6 por 3 entre 2. ¿Sí? Y me queda esto por n más 1. N más 1. Y cierro el paréntesis. Estoy viendo qué está pasando. Aquí algo salió diferente a acá. Miren, si se fijan acá, el n está abajo. Ya vi por qué. A ver, eso ya me hizo dudar de mí mismo. Un número por n. N por n más 1 sobre 2. Un número por n. Ya. No, es que aquí el 6n, perdón. Yo me equivoqué y ustedes no me dicen que me equivoqué. El 6 sobre n, la n sí se elimina con este, pero con este no se elimina. Ok, bueno, sí se elimina esta con esta, pero me queda una n, ¿verdad? La primera se elimina, la segunda queda aquí. Ok. ¿Por qué? Porque la n, igual como multipliqué 6 por este y como hice 6 por 3, también tengo que hacer entre n y entre n, ¿verdad?
Entonces acá ya no había n porque se eliminó, entonces por eso me queda un entre n. Pero acá había una sola n y se elimina y solo me queda el 12. Ok, ahora sí, continuemos. Vamos a quitar este paréntesis, voy a volver a escribir límite cuando n tiende a infinito de límite cuando n tiende a infinito de menos 12. Y ahora esta n con esta n se eliminan en el primer término, pero en el segundo término me va a quedar 9 entre n. Ok, porque es 9 entre n por n y 9 entre n por 1. Ok, entonces aquí ya no queda nada que hacer más que restar estos números, que me va a dar menos 12 más 9 menos 3, y sacar el límite de esta parte, que el límite de 9 entre un número que tiende a infinito es 0, ¿verdad? Cualquier número entre un número que tiende a infinito tiende a 0, entonces sería eso más 0. Entonces la integral de menos 2 a 1 de 2x, ¿verdad? Era 2x respecto a x es igual a menos 3. Ese es el resultado. Ok, vamos a ver el ejemplo, como dice que pasó. Pues sí, ¿verdad? Solo hicieron las operaciones y dijeron menos 3 y ya ni siquiera te dicen por qué es menos 3, pero ya vimos, esto se hace 0. ¿Sí? Pues si no me la creen, hagan una división de 9 entre un número que parezca infinito en la calculadora y les va a dar un número que parece 0, ¿verdad? Voy a hacerlo aquí en mi calculadora. Aparece calculadora. Entonces aquí, por ejemplo, hacemos 9. Dejen que abra la calculadora, tiene pena. 9 entre un número que parezca infinito, pues 9. No sé cuántos 9 puede escribir. Yo creo ya con esos, aunque el infinito tiene muchos más, ¿verdad? Y si se fijan, da de resultado un número que tiene a la menos 32, o sea 0.00000000000. Acá tiene que haber 31 ceros, ¿verdad? 0.0000000. Es un número que casi es 0. Ok, entonces esto tiende a 0 y solo me queda menos 12 más 9, o sea menos 3. Y ahí está. Observación: en virtud de que la integral definida en el ejemplo anterior es negativa, no representa el área de la región descrita en la figura 17. Las integrales definidas pueden ser positivas, negativas o 0. Para que una integral pueda identificarse como el área de cierta región, como se definió al inicio de esta sección, la función f debe ser continua y no negativa sobre el intervalo cerrado AB, como se indica en el siguiente teorema. Ok, este teorema dice que la integral definida como el área de una región, si f es continua y no negativa sobre el intervalo AB cerrado, entonces el área de la región acotada por las gráficas de f, el eje x y las rectas verticales x igual a b, o sea, de todo esto, está dada por el área, ¿sí? Y es el resultado de la integral solamente cuando está por encima del eje x, o sea, cuando es positiva. Si ya está negativa, ya no es el área. Región acotada por la gráfica de la función f. Este es otro ejemplo para la región acotada. Hicieron la integral. Trabaja en tu cuaderno. Muy bien, esta actividad 9 me gustaría hacerla, pero poco a poco y estar bien preparado. Ahorita no tengo dónde escribir, entonces no la quiero hacer ahorita, pero sí la quiero hacer poco a poco. Entonces, propiedades de las integrales definidas.
Teorema fundamental del cálculo. ¿Cuánto tiempo llevamos de video? 40 minutos. Yo creo que está bien con este tiempo para este video. ¿Para qué? Para en el siguiente video enfocarnos en actividad 9. ¿Sí? Si podemos completa. Si no puedo hacerla completa, pues les dejo algo de tarea, ¿verdad? Y la siguiente sería después del video donde hagamos estas actividades, pues sería un video donde leamos estas definiciones, analicemos, tal vez hagamos esta actividad y ya, ¿verdad? Y luego en el otro video sería el teorema fundamental del cálculo, conexión de las opciones inversas. Y el teorema fundamental del cálculo espero poder verlo en una clase con sus ejemplos, que son estos. El corolario del teorema fundamental del cálculo. Y que sigue, y después hacer esta actividad en otro video. Esta actividad 12 que está pesada, si ven mucho. Y luego ya seguirían los métodos de integración. Integración por sustitución. Luego supongo que sigue otro, cambio de variable. Debería decir el título, integración por cambio de variable. Luego supongo que sigue otro todavía. Ya. Regla general de la potencia para la integración, reglas de las integrales. Aquí está otro, cambio de variable para integrales definidas. Muy bien, entonces actividad 9 en el siguiente video, en la lección 28, que espero subirla mañana. Lección 28, actividad 9, módulo 15, unidad 2. ¿Sí? Eso sería todo por hoy. Espero que estén entendiendo esto. Estoy tratando de no irme tan lento y de no irme tan rápido para que queden la menor cantidad de dudas posibles. Si siguen teniendo dudas, no duden en preguntarme, ¿verdad? No se queden con la duda y no me pregunten. ¿Por qué? Pues porque luego va a ser difícil que les conteste, ¿verdad? Después, si no me preguntan a tiempo. Entonces, pues sería todo por hoy. Nos vemos en la siguiente clase. Cuídense, muchas gracias. Descansen, no estudien de más, les va a doler la cabeza. Gracias. Adiós.